En Bayer creemos que la agricultura no es solo una cuestión de obtener grandes rendimientos y de alta calidad, sino también de cuidar del medio ambiente. Las soluciones biológicas eficientes y de calidad son un elemento innovador capaz de contribuir a ello. De hecho, Serenade, que contiene una cepa exclusiva de Bacillus subtilis, puede ayudar a los agricultores controlando con fiabilidad enfermedades importantes causadas por hongos y bacterias, mejorando la sanidad del cultivo, de manera que produzca alimentos de alta calidad y todo ello garantizando la seguridad del operario y del medio ambiente. Serenade es fácil de usar, es eficaz y atiende las necesidades de los agricultores de todo el mundo. Serenade, inspirado por la naturaleza, desarrollado por la ciencia. Buenos días, bueno, ojalá que todos se encuentren muy bien. Yo soy Daniela Pérez de la sección Economía de la Estación Experimental y bueno, la presentación que les voy a dar la hicimos en conjunto con las ingenieras Paredes y Rodríguez de la sección y con colaboración también de la sección Fruticultura. El nombre de la presentación es Evolución de los gastos de producción e implantación de limonero en el periodo 2011-2020. Bueno, cuando hablamos de gastos y costos, que hay una diferencia entre los dos, varían, ambos son muy variables y dependen de numerosas situaciones. Por un lado, tenemos que tener en cuenta la ubicación del lote, las características y el historial de este lote, como les ha mostrado Martín en la presentación del principio, la variabilidad de las condiciones climáticas que incluso en la misma provincia entre distintas localidades es totalmente diferente o diferente. Esto nos genera distintos problemas de plagas, que nos determina un manejo del cultivo diferente y también está influenciado en el caso del limón además por la variedad de edades de plantas que podemos tener en un lote. Por otro lado está la manera en la que nosotros compramos los insumos, el momento en el que los compramos, los volúmenes, que eso nos va a dar una financiación diferente. La maquinaria que usamos, si tenemos un parque propio o si contratamos a alguien, la eficiencia de esa maquinaria, la eficiencia del contratista, el costo de los servicios, las condiciones macroeconómicas, que como, bueno, ayer nos acostó de una manera y hoy día nos levantamos de otra, el mercado, la escala de las empresas, que también determina una gestión productiva, comercial, financiera diferente. Bueno, hay una serie larga de etcétera cuando uno quiere hacer un costo de un cultivo. Es por ahí mucho más fácil, y más con la tecnología disponible que tenemos, hacerlo para una empresa, porque uno puede llevar el registro de todos los datos. Entonces, un poco la propuesta nuestra es hacer un gasto de producción referido a la hectárea de limón asumiendo una serie de supuestos. Los supuestos que hemos tomado son que la producción es en secano, que el marco de plantación es 8x4, hay aproximadamente 300 plantas y en esta hectárea hemos definido que hay un 85% de plantas que tienen 9 años, un 10% de plantas que tienen 2 años y un 5% que está dado por la amortización de una plantación donde suponemos que las plantas tienen una vida útil de 20 años. El planteo técnico que durante todo este periodo nos lo ha dado la sección fruticultura de la estación está dado de la siguiente manera. En el caso de los herbicidas, el uso de glifosato en la dosis de 2,5 litros, 5 veces se aplica, lo mismo que el 2,4-D en una dosis de 1,2. Y diurón, una sola aplicación, de 3 kilos por hectárea. En el caso de los fertilizantes, considerado la urea, 80 gramos de nitrógeno por planta por año, los fungicidas cobre y estrobilurina, acaricidas e insecticidas abamectina y aceite mineral, 2 aplicaciones por año, y en el caso de las pulverizaciones tienen el volumen de aplicaciones entre 15 a 20 litros por planta. En lo que se refiere al precio de estos insumos, de los agroquímicos y de todos los insumos en general, han sido relevados en cada año, lo mismo que las labores, y todas las labores son de contratista.
Ninguno de estos precios tiene incluido el IVA y en este gasto no se incluyen gastos de administración ni estructura porque eso varía muchísimo más todavía con la empresa. Bueno, como les había dicho, hemos tomado un 85% de la hectárea que tiene plantas de 9 años. Esta curva azul lo que muestra es el gasto de plantación si toda la hectárea tuviera plantas de 9 años. En ese caso, el promedio es de 2.800, el promedio de los 10 años es de $2.862 y tiene una coeficiente de variación, es decir, los desvíos con respecto a la media son del 17%. Si tomamos plantas de 2 años, que es la curva roja, el promedio es de 861, el coeficiente de variación es un poco menor, del 15%, y en el caso de la amortización de la plantación, es decir, hemos tomado la inversión de la plantación en cada uno de estos años, la dividimos en 20, y bueno, eso nos da un 5% de la superficie. Estamos alrededor de los $200 por hectárea. Ahora, ya considerando como para hacer más detalle, si el gasto de producción fuera referido a una hectárea donde todas las plantas tienen 9 años, en este gráfico lo que vemos en la curva celeste es el total del gasto y desglosado en las barras lo que gastaríamos en las tareas de aplicaciones, podas y todas las tareas que tienen operaciones y mano de obra. En rojo tenemos los insecticidas, en violeta los fungicidas, en azul el fertilizante y el verde que no se ve, no hemos puesto los valores porque interfería, los herbicidas. El promedio del gasto como ya les había dicho anteriormente, ha sido de $2.862 por hectárea. Ahora, la representación de cada rubro, si sacamos el promedio de cada año, de todos los años, perdón, en el caso de las tareas de aplicaciones han sido un 46%, es lo más relevante. Después están los fungicidas con un 27%, los acaricidas e insecticidas con un 13%, el fertilizante con un 12% y los herbicidas con un 2%. Acá si observamos la curva celeste, vemos que ha habido una tendencia como creciente en el costo por hectárea, que sufre una disminución importante en las dos últimas campañas. Acá abajo, en naranja, lo que ven es la variación del dólar. Tomamos un promedio en el caso de los limones para la producción, que va desde octubre de un año a febrero del otro. Y bueno, vemos que la curva ha sido ascendente y acá vemos que el efecto de la caída del costo por hectárea ha sido en estas dos últimas campañas, más que nada debido a la devaluación, que afecta a las tareas de aplicaciones, podas y otras, todo lo que es mano de obra y operaciones, que es lo más representativo en el gasto de la hectárea. Ahora, esto muestra cómo se ha comportado el precio de los distintos insumos que hemos usado para este costo. La primera gráfica, en la curva están los insecticidas, que a todo esto acá deberían aparecer los nombres de los distintos, pero no aparecen. Confíen, lo de arriba es acá, el 104 es el promedio de las estrobilurinas, que está en rojo, ha sido 104 el valor del litro, y la tasa de crecimiento promedio por año, que toma los extremos del periodo y saca un promedio, ha sido decreciente, de un 6,5%. Y la variabilidad, que es el desvío de los valores con relación a la media en por ciento, del 12%. Después tenemos el cobre, y en el caso del cobre, la variación ha sido, la tasa de crecimiento ha sido mucho menor a la unidad, la variación del 12% y el promedio de 8,3%. En el caso de los fertilizantes, pasamos a la urea, el valor promedio ha sido de 520 y la tasa de crecimiento ha sido negativa, porque si vemos los extremos acá de la urea, ha pasado de 4,50 al principio del periodo a 4,41 al final, y bueno, ha tenido valores por arriba, pero la tasa toma los extremos y saca el promedio, entonces por eso tenemos un valor negativo. Y el coeficiente de variación es del 19%. Cuando nos vamos a los insecticidas y acaricidas, acá tenemos la abamectina, la abamectina y el aceite. Hemos tenido variaciones en el caso del aceite, que ha sido menores el crecimiento del 1% y la variación del 2,4%, con un promedio del litro de $2.
Cuando vamos a la abamectina, que es la línea amarilla, el promedio ha sido 12,4 y la tasa ha sido decreciente porque hemos empezado con valores muy altos acá, de 24, y hemos terminado este año con valores de 8,5. La cosa con los productos acá, estos son en boca de expendio, no tienen considerado los descuentos que podrían tener por compra de volumen, ni se consideran ni tampoco financiación, es un valor de contado, un valor de referencia aparte. Bueno, cuando vamos a los gastos de producción, a los que le agregamos la cosecha, ya antes habíamos visto solo hasta la producción, ahora le estamos agregando la cosecha. En este gráfico lo que tenemos en la línea celeste es el total, el gasto de producción y más amortización. Habíamos dicho que ese gasto de producción está compuesto por un 85% de plantas de 9 años, un 10% de plantas de 2 años, un 5% de amortización de la plantación, que es lo que aparece acá en celeste. En amarillo está el gasto de cosecha. Para calcular el gasto de la cosecha, lo que hemos tomado es un rendimiento de 40 toneladas por hectárea y un 100% de la fruta que se corta a tijera. Acá la cosecha está muy afectada, bueno, es muy variable. Nosotros en la sección ahora vamos a hacer un registro de valores de cosecha a través de una encuesta, así que les vamos a pedir que por favor nos contesten, porque bueno, todos contestan de distintas maneras, entonces al momento de poner los datos hemos tratado de reflejar algo que ha sido frecuente. Otra cuestión es que como va cambiando en el tiempo el valor, también ha ido cambiando el dólar, que nosotros estamos refiriendo todo a dólar. Acá la curva lila lo que les muestra es la variación del dólar. En el caso del dólar de cosecha, lo que promediamos nosotros son los meses de marzo a septiembre del año de la cosecha. Este es el valor de dólar que difiere un poquito del anterior, que era el de producción. Bueno, volviendo acá a la gráfica, lo celeste, la curva muestra el total de la suma de la cosecha más la producción y lo amarillo es la cosecha. En 10 años, si promediamos el valor, estos valores, tenemos que un gasto incluido de la cosecha está alrededor de los 5.000, casi 5.900 dólares la hectárea y que el coeficiente de variación ha sido del 20%. Además, en todo este periodo, la cosecha ha representado alrededor del 50% del gasto de la hectárea. Pasando a lo que serían los gastos de plantación para el mismo periodo, acá en la gráfica lo que ven también de nuevo en celeste es el total del gasto de plantación y en las barras lo que está mostrado es en violeta están las labores, en verde están las plantas y en gris están los agroquímicos. Como vemos en la curva celeste, hay como una tendencia creciente en el gasto de plantación que es un poco más constante que en el caso de la producción y que nuevamente decrece en los 2 últimos años. El promedio del gasto de plantación en todo este periodo está en el orden de los 4.129 dólares la hectárea y el coeficiente de variación es un poco menor que en el caso del gasto de producción, es de un 13%. Si vemos la representatividad promedio, o sea, lo que hemos calculado era en cada campaña cuántos representan las plantas, cuántos representan las labores, cuántos representan los agroquímicos y los promediados. O sea, el promedio de los plantines, en promedio los plantines han representado el 66,25% de la inversión en plantación. Esta inversión no contempla el valor de la tierra. Y bueno, acá un poco me he olvidado de comentarles, es un poco los supuestos que habíamos dicho antes. Es una producción en secano, un marco de plantación de 8,4 y aproximadamente 300 plantas por hectárea. En tanto que las labores han representado un 27,7% del gasto y los agroquímicos un 6%. Si vemos cada uno de ellos en cuanto a lo que es la tasa de crecimiento, las labores han tenido una tasa de crecimiento negativa de casi un 4,5% nuevamente porque lo que hacemos, el indicador lo que toma son los extremos, este extremo del último y el del principio y los promedios. Bueno, va haciendo un crecimiento también año a año y promedia sobre el total de la muestra. El coeficiente de variación es, en el caso de las labores, de un 23,2%
En el caso de las plantas, la tasa de crecimiento ha sido negativa del 0,85%, con un promedio de 2.729, o sea, la media del gasto en plantas, y el coeficiente de variación, o sea, la variación de los distintos desvíos con relación a la media, del 13%. En el caso de los agroquímicos, que son los menos representativos, la tasa de crecimiento ha sido del 2,66% y el promedio del gasto ha sido $245 por hectárea. Pasando a lo que sería este año, la plantación con relación al año pasado no tiene mucha diferencia. Esto porque, como habíamos visto, los más representativos son las plantas y las plantas han tenido una variación hasta el momento de 0% en el precio. En cambio, las labores tienen una variación creciente del 8,3%. Acá en las labores está incluido todo lo que es la preparación, la planimetría, el poceado, la colocación de las plantas, la colocación de la polaina, la fertilización de base, las tareas de riego, de plantación de asiento, todas esas tareas. Y en el caso de los agroquímicos está contemplado el midacloprid, la fertilización de base y también la aplicación de cobre. Acá tenemos una disminución del gasto del 10%, o sea, por eso prácticamente no tenemos diferencia, estamos en el orden de los $3.000 por hectárea. Y bueno, concluyendo, como consideraciones finales, en el periodo 2010-2011, 2019-2020, bajo los supuestos asumidos, esto lo tendríamos que haber puesto en rojo, porque bueno, como he empezado la charla, esto es muy variable. Lo que hemos tratado es de generar algo que represente lo que se hace en buena parte de Tucumán en el cultivo en cuanto a los manejos, y bueno, y los agroquímicos que se utilizan y los valores sí son registrados cada año. Entonces, por eso, bajo los supuestos que nosotros hemos asumido en esto, el gasto de producción y cosecha de limonero en dólares por hectárea fue variable, en general con una tendencia creciente y una marcada caída en las dos últimas campañas. Esto debido principalmente a la devaluación del tipo de cambio que ha afectado los valores de cosecha y de las labores culturales, que como hemos visto son muy importantes en el costo del limonero. En tanto que el precio de los insumos no ha experimentado crecimientos en dólares durante este periodo y en muchos casos los valores han sido decrecientes. En lo que respecta a la plantación, en dólares por hectárea, sin incluir el valor de la tierra ni el riego, fue creciente hasta la campaña 17-18 con una marcada caída en las dos últimas campañas. Pero esto debido principalmente al menor valor de las plantas y ahora al sostenimiento del valor de las plantas es que no tenemos la diferencia para esta plantación del 20 que va a ser la cosecha 21. Eso también de entrada, nosotros cuando, no lo dije, pero cuando tomamos el costo, lo que hacemos en la producción corresponde a un año, son los datos de un año, y la cosecha es bueno, la del año siguiente. Entonces, el costo para nosotros abarca ese periodo.